Atentos por estar. Sí me escuchan, perdón. Sí, sí, lo escuchamos, profe. Perdón. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Si bien es cierto, gracias a Dios, estamos aquí en esta mañana. Bien, procedamos a ver el pequeño video que está relacionado con el tema del día de hoy. Por favor. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Gracias. Bien, si vemos aquí en este videíto, de alguna forma vemos y nosotros sabemos los diferentes mm, escenarios en los que Jesús pues hizo prodigios y milagros. Pero basado también en Mateo, en Marcos y Lucas, está totalmente entrelazado. En cada uno de estos libros se ve de diferentes maneras. En alguno de ellos habla de que es un lunático, en otro habla acerca de que es endemoniado y Lucas reafirma como endemoniado. Yo quise pasar el de Marcos porque ahí está más fuerte la cuestión acerca del creer, del no creer. Y la pregunta aquí en esta mañana sería que los discípulos creían, sería que eh, la multitud que estaba ahí estaba pues dialogando o estaba pues no enfrentándose, pero sí discutiendo. El escenario nos da que en su momento no discutían los discípulos, ellos estaban asombrados. ¿Por qué? Porque no podían hacer lo que Dios les había ya dado. Y si nosotros nos vamos a Lucas 1, ahí habla acerca de que Jesús les había dado potestad de hacer todo lo que se pudiera hacer, inclusive sacar demonios. Entonces, en esta mañana vamos a ir analizando cada uno de los escenarios, ¿sí? Vemos que el primer escenario
De acuerdo a Lucas, a Mateo y a Marcos, habla acerca de la multitud. Ahí estaba la multitud, como en su momento nosotros estamos reunidos en el templo como multitud, ¿sí? Y aquí pudiéramos recalcar que la multitud eran los escribas, aquellos que conocían, aquellos que sabían acerca de la Biblia, pero no conocían totalmente a Jesús, ¿sí? Este escenario muestra también a otro tipo de creyentes, que son ¿quién? Los apóstoles. Los apóstoles vivieron con Jesús parte de sus vidas, vieron los milagros de Jesús que él realizaba. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con esta situación donde la Biblia marca en estos tres evangelios a un muchacho que estaba endemoniado? En otra parte de la Biblia, de estos evangelios, dice que era lunático. Nosotros podemos decir que un lunático es aquel que se convulsiona por lo que él realizaba, se convulsiona, pero en otros ya lo llama como endemoniado. Hacía que el muchacho inclusive fuera al fuego, el muchacho inclusive estuviera casi ahogándose, ¿sí? Echaba espuma. Por eso es que pudiéramos decir que era lunático, pero realmente en cada uno de estos evangelios, y ya Marcos y Lucas lo definen como un endemoniado. Pero oh sorpresa, los apóstoles estaban ahí y en algún tiempo anterior ellos ¿qué hicieron? Hicieron milagros, pero ¿por qué no podían realizarlo? Porque Dios tenía en ese momento un anuncio para ellos, tenía una reflexión para ellos, ¿sí? Y para cada uno de los que estaban ahí. El otro aspecto es que el papá estaba desesperado, desesperado porque veía que su hijo, pues los apóstoles no podían sacar el demonio, ¿verdad? No podían. Ahí estaban, pero no podían. Pero acercándose Jesús, preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ese papá desesperado, ese papá impotente ante la situación, porque Jesús en su momento le pregunta, ¿desde cuándo sucede esto? Y él menciona que desde pequeño le dice inclusive a Jesús que pues sus apóstoles no pudieron realizar nada, ¿no? Vamos rápidamente a Marcos para ir puntualizando cada uno de los aspectos descritos aquí. Y vamos a Marcos 9:14, ¿verdad? Ahí narra totalmente la historia y el padre le dice, y respondiendo la multitud en 9:17, sí, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera lo toma, lo sacuda y echa espumarajos y crujen los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen y no pudieron. No pudieron. Un escenario muy desconcertante para el padre, ¿verdad? Ese escenario donde él está ahí, ¿sí? Platicando con el maestro. Los apóstoles pues estaban asombrados de que ellos no pudieron, pero sigamos con la lectura, ¿sí? Y entonces, y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, oh generación incrédula. Este mensaje, pues no nada más es para los que estaban ahí, especialmente para quién creen que era, para los apóstoles, ¿sí? No solamente el mensaje era para los escribas, los fariseos, la multitud, para el propio Padre, sino especialmente para los apóstoles. ¿Cuántas de las ocasiones nosotros no hemos sufrido alguna situación de enfermedad, de falta de trabajo, ¿sí? De economía, de problemas familiares,
de problemas en la escuela, muchos problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros creemos, hemos visto a Jesús en su momento, a través de las diferentes circunstancias que hemos vivido. Por ejemplo, un servidor, Dios lo sacó de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo fui de las primeras personas, dentro de las primeras personas que tuvo COVID, mi esposa y yo. Pero gracias a Dios estamos vivos. Pero a veces se nos olvidan esas situaciones como a los apóstoles. Ellos se enfrascaron en otras situaciones y ahí mostraron un tanto su incredulidad, porque dice, y respondiendo, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo Dios estará con nosotros cuando algún problema difícil se nos presenta y no podemos? ¿Por qué? Porque no creemos en su totalidad. Sí, el mensaje en esta mañana también es para nosotros. Nosotros conocemos a Jesús, estamos dentro de la iglesia. Tal vez tenemos un cargo dentro de la misma, pero cuando vienen estas situaciones tan difíciles, lo primero que hacemos es recurrir a otras instancias, pero no recurrimos a Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que el hombre decía lo siguiente. Dice aquí, entonces, después de que les pregunta a cada uno de los discípulos, porque hay diferentes versiones en las que les llama de alguna manera la atención a los discípulos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Pregunta importante para el padre. Él se interesa por el padre, porque él pudo de alguna manera pues, realizar el milagro inmediatamente, pero él se interesa por él, para que el padre se dé cuenta de que Jesús quiere hacer algo. Ese Jesús que le pregunta al Padre hasta cuándo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva prácticamente? Nos pregunta también a nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Qué está pasando en estos últimos tiempos donde se van a ver muchas situaciones? Hay cambios en los diferentes gobiernos, ¿sí? Hay cambios y va a haber cambios en nuestro gobierno y en cada una de las cosas que sucederán. Y él se preocupa. ¿Por qué? Porque nos manda señales para que nosotros nos acerquemos y aquí la palabra clave es la fe. Vamos a ver más adelante, dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Le dice al Padre, ¿crees? ¿Tú crees que yo pueda hacer algo? Y él le dice, sí, si crees al que cree todo, ¿qué? Le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Él tenía fe, como tenemos nosotros. Sí, él la tenía, pero él no era una fe así que digamos tan fuerte porque él mencionó, sí, sí creo, pero ¿ayuda a qué? Mi incredulidad, ayuda a mi fe. Sí, ayuda a mi fe para que yo pueda en su momento confiar en ti. Lección para los apóstoles. ¿Qué estaba pasando? Su fe estaba no muy fuerte, porque en Lucas 1 nos habla acerca de que ellos en su momento podían sacar hasta demonios, pero se estaban tal vez apartando un poco para que Dios diera la lección a ellos y al Padre. Y entonces dice, ayuda a mi incredulidad. En esta mañana
nosotros también tenemos, y se vienen cosas difíciles, tenemos que acrecentar que nuestra fe, ¿sí? E inmediatamente el padre, repito, al muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, ¿sí? Y él quedó como qué, como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró a sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podemos echarle fuera? Pregunta importante y determinante para los discípulos y para nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué los discípulos no pudieron? Entonces, ¿él qué les contesta? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Sí? Vemos que faltaba algo. En estos tiempos donde la rapidez, donde hay que salir al trabajo, donde hay que preocuparnos por muchas situaciones de la vida, nos llevan a ir disminuyendo nuestra fe. Y aquí nos pide, a través les dice a ellos que este género solamente sale con ayuno y oración. Qué importante que es que en estas mañanas ustedes tienen a bien realizar esto. Esto es importante. Y la misma palabra de Dios dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sí? Todo lo demás, pues, ahí está, el conjunto universal, todo. ¿Sí? Tendremos lo mejor, tendremos lo que Dios quiere que en sus momentos, pues tengamos, porque ahí está, las promesas están dadas en donde en las Sagradas Escrituras. Y también es importante decir que sin fe es que imposible agradar a Dios, ¿sí? Y el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos y hermanas que se encuentran y aquellos que están en esta plataforma, el llamado es a que nuestra fe sea acrecentada. ¿Y cómo es acrecentada? Dice la misma palabra de Dios que es por el oír, por el estudiar, por tener como hoy esta comunión con Dios. Y Dios hará milagros a través de nosotros. Pero debemos estar conectados, como ahorita estamos conectados a través de estas vías electrónicas y plataformas. Nuestra vía electrónica y plataforma es la oración para conectarnos con Jesús. Es el estudio de su palabra para que podamos resistir en el día difícil los dardos del enemigo. Entonces, la fe es importante y determinante para que nosotros podamos alcanzar el reino de los cielos. Es mi deseo y oración que sigamos a través de estos medios, ahora que lo hacen ustedes. Un servidor y mi esposa lo hacemos a las 6 de la mañana, estudiamos la palabra de Dios, oramos y luego continuamos con nuestras actividades. Ojalá que cada uno de los que nos ven, pues sigan realizando esto y aparte estudiando la palabra de Dios, porque vendrán, como ya lo mencioné, tiempos más difíciles de los que se están viviendo ahora. La Biblia determina que habrá guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Ahora, en unos solos meses, o en un mes, o en un día, tenemos todas las estaciones del año. Está cambiando todo, pero que no cambie nuestra fe, que tengamos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús,
Es mi deseo y oración en esta mañana. Les agradezco la invitación. Que Dios los bendiga. Amén.